Bendiciones, bendiciones. Ay, ay, ay. Gloria al que vive para siempre. Vamos a acomodarnos aquí para dar gracias a Dios. Un segmento que le digo yo cómodo. Hoy vamos a estar hablando sobre preguntas sin sentidos. Preguntas sin sentido. Cada vez que sintonizo en Facebook, debo de admitir que a veces hay cosas, mi amado, que pueden ser detrimental para nuestra salud mental. Porque hay cosas, mi amado, que a veces pues yo no comprendo del por qué se hacen, como preguntas que por qué se hacen incluso hasta de una vez, desde el principio. ¿Por qué la gente a veces cuestiona ciertas cosas bíblicas? Pero lo cierto es, mi amado, que voy a empezar con esta premisa. El verdadero cristiano nunca va a vivir de la falacia ni de las teorías. El verdadero cristiano que vaya a buscar fortalecer su fe lo va a hacer única y exclusivamente en base de un acercamiento teológico que solamente puede ser posible cuando hay un encuentro real. De lo contrario, todas las personas que no hayan tenido un encuentro personal con el Señor van a acercarse en términos de la palabra de Dios, lo van a ver como un libro común. Y por ende, no van a poder hallar que su fe es estimulada o fortalecida. ¿Por qué? Porque van a cuestionar siempre la palabra de Dios. Ahora, soy el primero en admitir, y esto los estudiosos y los eruditos que obviamente tienen el conocimiento profundo, vasto, por así decirlo, del nacimiento de la Biblia tal y como la conocemos hoy, pues hay que admitir, número uno, no está en orden cronológico. Segundo, se sabe que fueron hombres quienes la escribieron, o sea, no fue el dedo de Dios, sino que son hombres inspirados por Dios que detallaron y documentaron, ¿verdad? Experiencias que tuvieron con Dios. Y podemos llegar también a la conclusión que en base de eso, pues, no hayamos tenido, ¿verdad? Todo el trasfondo, por así decirlo. Porque muchos de ellos solamente podían describir utilizando, ¿verdad? Utilizando comparativas para describir lo que estaban viendo. Y nosotros cuando leemos lo que ellos estaban tratando de querer decir, para nosotros un poco confuso. Esa es la verdad, por ejemplo, con el libro de Daniel, con el libro de Apocalipsis. Eso es verdad con el libro de Ezequiel, Jeremías, donde estos profetas vieron ciertas cosas y que tenían que explicar lo que estaban viendo utilizando algo común que era relativo para ellos. ¿Ok? Esto ha provocado que a través de los años, pues, la Biblia haya sido y siga siendo cuestionada. Lo otro que hay que admitir es que la Biblia, de por sí, los manuscritos originales, ya no existen. Lo que hoy nosotros tenemos es traducción de traducción de traducción de traducción. O sea, es decir que lo que hoy nosotros tenemos no es la información original. Y para tú poder tratar de ver qué es lo que originalmente quería decir un texto, pues tú tienes que irte al hebreo, utilizar también el griego, utilizar el arameo. O sea, porque eran lenguajes que normalmente era lo que se hablaba en esos tiempos. Entonces, es bien complicado porque hoy en día el cristiano promedio agarra la Biblia o un verso en específico
y lo saca fuera de contexto porque aplica el razonamiento más básico o el uso de la comprensión más básica de este tiempo. Y eso provoca muchas, por ejemplo, un sinnúmero de prédicas vacías, sin sentido, pero más que nada provoca mucha polémica porque hay muchas preguntas que legítimamente nos hacemos y muchas de ellas sin contestar porque tenemos un montón de personas que asumen lo que están diciendo o creen asumir, o sea, creen saber lo que están diciendo y las interpretaciones son unas locas. Y a través de los años pues hemos visto un sinnúmero de buenos predicadores, ministros y maestros de la palabra que han intentado lo más posible tratar de traer claridad a muchas preguntas que hoy en día la gente se hace. Pero debo de admitir que hay muchas preguntas que son bien estúpidas. Y yo entiendo que hay mucha gente que piensa que este término que yo utilizo, estúpido, es ofensivo. Si usted va y busca la definición de estúpido, incluso surge de la palabra estupor, que es un nivel de adormecimiento. Estupor es precisamente lo que Dios va a provocar en los últimos tiempos a las personas que dejaron de creer la verdad y por ende Dios le va a dar un adormecimiento para que entonces crean la mentira y esos se dan considerados estúpidos porque son personas que van a carecer de razonamiento, son personas que por el adormecimiento que tienen, la coma espiritual, que es otra forma de describir estupor. Estupor es una persona también que está en coma y que no importa los tratos que se le haga, esa persona podrá tener algún sentido de conciencia, pero no puede despertar a todo lo que se le esté haciendo. Entonces, ese es el tipo de personas que van a ver en estos últimos tiempos, gente estúpida, con estupor, con adormecimiento, que constantemente van a provocar caos dentro del cuerpo de Cristo por preguntas que ni salvan ni condenan. Vamos a empezar por ahí. La gran mayoría de las preguntas que se hacen hoy en día no salvan ni condenan. Por ejemplo, contesté hoy, unas horas atrás, y le escribí a un señor que no se complicara mucho la vida porque él puso la pregunta, ¿dónde en la Biblia aparece la palabra empoderamiento? Ahora, cuando hay gente que hacen estas preguntas, y nuevamente no he dicho nombres, pero si usted está viendo y usted se pica y se agita y usted comenta, pues entonces eso es problema para usted, es para ti entonces, alaba. Pero cuando yo veo que hay gente que hacen ese tipo de preguntas, ya yo estoy viendo que en su corazón hay una intención de crear conflicto y no de aprender. Entonces yo le dije que aunque el término empoderamiento no está en la Biblia, la definición sí lo está. Porque empoderar, ¿qué es? Es cuando hay un poder que viene sobre una persona, ya sea en su capacidad o en su intelecto o en lo físico, para poder hacer algo que por lo regular no puede hacer. ¿Ok? Por ejemplo, tú puedes empoderarte al tú ir a la universidad y educarte. ¿Y qué va a pasar? Que cuando tú vayas por la universidad, tú te habrás empoderado tu capacidad, tu sabiduría y tu conocimiento. ¿Por qué? Porque hay cosas que no te van a enseñar en la escuela básica que lo vas a tener que aprender en una escuela o una universidad superior. ¿Ves? Eso te empoderaste. Pero en la Biblia empoderar lo vemos numerosas veces. Jesucristo empoderó a los discípulos cuando le dio poder para que fueran a predicar el evangelio. Los empoderó cuando le sopló. Dice la Biblia que le sopló y le dijo recibir el Espíritu Santo. Los empoderó.
Pero también vemos este mismo poder en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo sobre los 120 y les dio ¿qué? Poder. Eso es empoderar, señores. Entonces estas preguntas tontas, que a veces, que ¿dónde está la palabra empoderar? Como para atacar a las personas que utilizan ese tipo de términos, que yo entiendo que hay gente que utilizan que si decretar, que si declarar, que si empoderar, y yo entiendo, muchos de ellos lo utilizan como estos términos mágicos, como para dar impresión de que ellos tienen estas facultades o que las pueden delegar o transmitir. Pues yo entiendo, muchos de ellos a veces lo están utilizando en forma de hechicería. Están haciendo el papel de Walter Mercado. Alaba. Y yo entiendo que debido a eso es que hoy en día pues uno tiene que tener cuidado con utilizar muy deliberante esos tipos de términos, porque ya hay un grupo de hermanos que ya se han grabado en su mente que al que escuchen diciendo porque Dios te quiere empoderar, pues ya para ellos eso es una herejía, y no lo es. No lo es. Ahora yo puedo entender por qué yo no utilizaría decretar, porque solamente Dios puede decretar. Y tú y yo no podemos decretar nada que vaya a abrogar lo que ya está establecido. Yo puedo entender por qué ese tipo de términos yo no lo utilizaría. Declarar también está casi igualito que decretar. Yo tampoco tengo mucho cuidado con utilizar declarar. Aunque entendemos que si lo vamos a utilizar, tengamos en mente que cuando usted vaya a decir declaro, que usted vaya a citar Biblia. Es lo único. Pero como ejemplo que le puse ahora mismo, cuando tratan de decir dónde en la Biblia dice, pues ya usted sabe que es un propósito o un motivo de crear un poco de controversia. Porque si no van a educar y solamente lo van a dejar así, abierto a que la gente comiencen a comentar, y lo más terrible es que después cuando tú ves los comentarios, es una pelea de perros y gatos dentro del mismo post que la persona hace. O sea, es decir, la persona, yo me imagino que se sienta para atrás y se echa a reír con todo el debate y el conflicto que causa con hacer esas preguntas estúpidas. Pero una de ellas que está saliendo muy a menudo, con mucha frecuencia, es la pregunta que si el diezmo está vigente. Y para mí, mi amado, mira, esa pregunta la hacen solamente los tacaños, la hacen las personas miserables, la hacen las personas que realmente ya, porque si ponen en tela de juicio el diezmo, mire señores, de seguro ya usted dejó de creer en otras cosas. Usted corre en peligro en ser un ateo. Tú sales mejor siendo un ateo, vamos, lo pongo de esa, y eso no es una hipérbole, ni estoy siendo jocoso, ni tampoco estoy siendo sarcástico. Usted sale mejor siendo un ateo, porque en el momento que usted ponga en tela de juicio una sola cosa de la Biblia, usted va a poner lo demás. Porque es como una carta una casa de cartas. Quita una carta y tarde que temprano, una de esas está sosteniendo a algo, a las demás. Como quien dice, una de esas cartas es el fundamento. Y hay mucha gente corriendo el peligro de que están cruzando la raya, de cuestionar tanto la palabra, que tarde que temprano, una de esas bases fundamentales, la van a cuestionar. Y se les va a caer completamente la fe que tenían en Dios, en su palabra. Entonces, uno tiene que tener cuidado. Ahora, ¿por qué ponen en tela de juicio este asunto del diezmo? Bueno, primero que nada, porque vamos a ser sinceros, primero que nada, porque a nadie le gusta que les toque el dinero, porque la gran mayoría de los cristianos ya han considerado el dinero un Dios. Primero que nada, vamos a hablar por ahí.
La gran mayoría de los cristianos que cuestionan el diezmo es porque el dinero tiene agarrado su corazón. Y son personas, bueno, yo asumo y afirmo que ese es lo que está pasando, pero lo ilógico de eso es que hayan personas, mi amado, que no tienen trabajo y con todo y eso no creen en el diezmo. No, mi amado, usted es un sinvergüenza. O sea, que el colmo de eso es que usted no tenga trabajo, no tenga cómo tener, no tiene una fuente de ingresos y con todo y eso tú cuestionas el diezmo. De verdad que yo no sé ni a qué compararte. Pero personas que sí trabajan y tienen una buena fuente de ingresos, que cuestionan el diezmo, porque no cuestionan, fíjate, la ofrenda. ¿Sabe por qué no la cuestionan? Porque la Biblia habla de la ofrenda de ser algo que sale de tu corazón. Entonces, si al tacaño más grande de la iglesia le da con dar un solo dólar, pues se va a sentir bien, porque dio una miseria de $1. Pero pagar la internet no cuesta $1. Pagar la renta no cuesta $1. Usted no paga $1. Usted no va al supermercado y gasta $1 y viene con 10 bolsas llenas de compra. No. Echarle gasolina, usted no va a correr 10 millas con un solo $1. No, pero en la iglesia queremos utilizar a Corintios, donde Pablo está hablando que demos de buen corazón. Y esto lo aplicamos y lo adjudicamos a la ofrenda. Y ahí damos con gozo $1, una pesetita aquí, una pesetita allá. Y nos vamos contentos. Y con eso juramos no, eso se supone que le dé suficiente al pastor para que pague la luz. Con $1. Solamente es con el diezmo que tenemos el problema. Claro. Porque usted bien claro sabe que si usted hace $1,000 a la semana, eso significa que usted tiene que dejar $100 en la iglesia, que es el diezmo. Entonces, ¿qué pasa? En la mente de la gente, lo que le viene es, pero que yo no voy a enriquecer al pastor. Y nuevamente, yo entiendo y comprendo que esto se ha salido fuera de control. Y que hoy en día las iglesias grandes, con grandes feligresías, tú los buscas. Algunos de ellos están guiando un Toyota que se le está cayendo el mofle, pero el pastor le está guiando un Mercedes, está guiando un Lexus del año. Y yo entiendo eso. Y yo entiendo que eso es devastador, eso es injusto. Porque hay muchos cristianos que están viviendo en una ratonera donde tú ves las cucarachas volando por donde quiera, pero el pastor está viviendo en un condominio. Está viviendo en un lugar donde allí para tú entrar, tú no tan solamente tienes que llamar por teléfono, tienes que saber la clave para entrar y tienes que olvídate. O sea, vive en un lugar encerrado, con lujo y sus detalles. Yo entiendo, eso es molestoso. Y hay mucha gente pues que han cuestionado, han querido revisar y han querido proveer su propia revisión de la palabra para ver si todavía está vigente el diezmo. Ahora bien, y con esto no quiero tratar de hacer una apología de esto, porque nuevamente yo he dado enseñanzas sobre esto múltiples veces. El problema, el por qué se cuestiona si el diezmo sigue vigente, es porque lo siguen conectando con el diezmo de Malaquías. Y la iglesia no pertenece a ese diezmo ordenado por Dios al pueblo de Israel, porque ese diezmo está bajo la ley. Y ese diezmo trae maldición al que no dé el diezmo, según Malaquías 3. Pero la iglesia no está bajo y no está sujeto bajo ese diezmo. Entonces, ¿bajo qué diezmo entonces está sujeto la iglesia, pastor? Bueno, ¿quién fue el que diezmó fuera de la ley? Hay una persona que diezmó por primera vez y no había ley. Abraham. Abraham se le ve diezmando ¿a quién? A Melquisedec. A Melquisedec.
Y Melquisedec, ¿a quién se le hace referencia a Melquisedec en la Biblia? A Cristo, que es el sumo sacerdote. Entonces, Abraham, sin ley, es decir, no había una ley que dijera, si no diezmas, serás maldito. No, Abraham lo hizo de su corazón, porque entendía y comprendía la bendición que había de diezmar. Y lo hizo sabiendo eso. Entonces, el diezmo de Abraham es uno por fe. No es por ley, no es por mandato, no es por miedo, no es porque eres ordenado a hacerlo, obligado. El diezmo de Malaquías es obligado. Pero el diezmo de Abraham es voluntario y es uno por, yo siento la gloria, es uno por fe. Entonces, la iglesia no está sujeto al diezmo de Malaquías. Israel está bajo ese mandato de diezmar según establece Malaquías, pero la iglesia no. La iglesia es un pueblo que no está sujeto ni ligado a nada que esté atado a la ley. Nosotros hemos quedado libres de la ley. Eso no significa que la ley no existe. Eso no significa que los 10 mandamientos, por ejemplo, ya caducaron. No, lo que pasa es que nosotros no estamos sujetos a las consecuencias que emite esa ley. Porque el que vive por la letra, que eso es lo que se refería Pablo, el que vive por la letra morirá. Pero el que es del Espíritu o vive por el Espíritu, vive. Entonces la iglesia debe de diezmar, pero por fe y voluntario. No porque tiene miedo a que sea condenado o porque vaya a pasar crisis, pero es por fe, para recibir la bendición de Dios es por fe. Si tú no lo quieres dar, está bien. Mira, si tú no crees que el diezmo es vigente, ok, está bien, perfecto. Pero cuando te venga una crisis, no te atrevas a llamar a la iglesia. No te atrevas. Y mira que yo recibo un montón de correos por inbox. Ay, pastor, un descarado los otros días me dijo que le mandara dinero y que para pagarle el celular. Yo no te mandé a coger celular en ninguno. Y yo no sé ni quién tú eras a última hora para yo pagarte celular. No se los pago a los hijos míos y te los voy a pagar a ti que no te conozco. Cuando tú pases una crisis, no le ruegues a Dios. No le pidas a Dios porque Dios está buscando probarte en lo poco para entonces confiarte en lo mucho. Pero si en lo poco tú no eres fiel y tú no sabes por fe dar, no pidas. Los otros días por poco me llevo en volanta a una mujer que tenía un cartelón pidiendo dinero por alguien que se murió. Gente de la iglesia. Y con esto tampoco estoy buscando mofarme ni nada por el estilo, pero es que a mí me molesta. La gente no le quieren dar a Dios, pero entonces quieren que Dios le dé a ellos. Entonces, cuando un hijo tuyo se enferme o se muera, o un ser querido tuyo se muera, no te quiero ver por ahí con un cartelón pidiendo ayuda, porque te voy a pasar por encima. Porque ese es el problema. No diezme, pero tampoco venga por las redes a tratar de crear confusión y a tratar de establecer tu propia doctrina, porque eso es herejía y tú estás corriendo un peligro. Tú no quieres creer en eso, está bien, pero no lo hagas. Pero cuando pases una crisis, ¿a quién tú vas a llamar? A Dios no va a hacer, porque no te va a escuchar. Porque el diezmo fuera de la ley existe. Abraham lo hizo. Y Abraham es un representante de todos aquellos que por fe han creído a Dios. Entonces, si nosotros no podemos comparar a la iglesia con Abraham, ¿con quién lo vamos a comparar? No la podemos comparar con Moisés. No la podemos comparar con Moisés. Porque Moisés es un individuo que surge de la ley. Ya vamos a ver,
el coautor de la ley. Porque el autor original es Dios, pero es prácticamente el coautor de la ley. Es el que le presenta la ley al pueblo. Y no tanto eso, que después estableció 666, ¿cuánto era? 613 leyes civiles. O sea, él no representa a la iglesia, pero Abraham sí. Abraham representa muy bien la iglesia porque es hombre de fe. De él, prácticamente, de los lomos de él, es que prácticamente vemos la expansión de un crecimiento. Dios habló. De él surge la promesa de un hijo legítimo, de un hijo unigénito. Representa bastante lo que es la iglesia. Por ende, yo entiendo que hay mucha gente que tienen sus preguntas y cuestionan. Pero si no está bien, entonces dicen, no, pero la Biblia en el Nuevo Testamento no hay referencia del diezmo. Bueno, si usted va, por ejemplo, a Mateo 23, verso 23, ahí vemos que Jesús, cuando está insultando a los fariseos, él viene y le dice que ellos estaban diezmando la menta, el eneldo y el comino. Y después él añade y dice, estas cosas, refiriéndose a los que estaban diezmando, debieron haberse hecho sin dejar de hacer lo otro. A lo otro que se estaba refiriendo era mostrar justicia y misericordia. Queda claro que en el Nuevo Testamento, al Jesús hacer mención de que ellos todavía diezmaban, da a entender entonces, para aquellas personas que dicen que no es vigente porque no es mencionado en el Nuevo Testamento, si ese es así, pues ya yo le di una cita bíblica, por ejemplo, del mismo Cristo mencionando el diezmo. Si el diezmo no era vigente en los tiempos de Jesús, porque lo mencionó como algo que él observaba a los fariseos y a los saduceos y a los ancianos del pueblo que todavía lo hacían. Y él afirma y dice, eso se debió hacer sin dejar de hacer lo otro, dando a entender que lo aprobaba. Si Cristo hubiese pensado que no era vigente, él hubiese dicho, yo no sé para qué ustedes siguen diezmando porque eso ya no existe. No lo hizo. Queda claro entonces que sí está vigente. Para la iglesia, nuevamente, como hay un montón de tacaños, como hay gente que no, rápido en la mente de ellos están pensando que están enriqueciendo al pastor. Sin embargo, son de las personas que tú vas, que van a la iglesia y en los días de verano quieren protestar porque no hay aire, porque no hay abanicos, para que ellos se sientan bien. Cuando van a los cultos durante los inviernos y se quejan porque no hay calefacción. Entonces, no te quejes si tú eres el menos que coopera. Entonces sufre, en los días de frío sufre. Y en los días de caliente sufre también. Porque tú no cooperas. Porque tú no crees en el diezmo. No te quejes. Es más, personas que no diezmen, porque yo tomo registro de los miembros que diezman y los que no. Yo no lo tengo que decir, pero yo sé quién diezma y quién no. Pues las personas que no diezman, esas personas son de las que yo no le agarro ni voz ni voto. Yo los dejo que hablen, pero no le cojo el consejo. Cuando se hace reunión y se reúne y que son los primeros que quieren hablar, esos son los menos que yo le hago caso. Porque mientras están hablando, yo estoy mirando el libro. Ven acá, pero ¿de qué habla esta persona? Y si esta es la última persona, ve que diezmó, fue en el 2016. ¿De qué tú estás hablando? O sea, digo, no se lo digo de frente, pero digo, ¿de qué tú estás hablando? Tú eres la persona que menos puede hablar. Porque la casa de Dios no se mantiene con aleluya, ni santo, ni gloria a Dios. Porque si fuera así, entonces, ¿cuál es el uso de reunirnos en un lugar específico? Es más, ¿sabes tú que ahora mismo aquí en Estados Unidos está de moda hacer cultos en las casas?
Parece que nosotros estamos volviendo a los tiempos ¿verdad? A los tiempos principios, de cuando la iglesia se formó. ¿Por qué? Porque aquí está cada vez más, está más caro los locales y más tacaño la gente. Entonces, hay pastores que han tenido que dejar templos para irse a sus casas mejor a arreglar el basement, el sótano, y ahí hacer los cultos. O aquí está de moda también en esta ciudad que en un templo hay como 5 iglesias. No le estoy exagerando. Y el que está aquí, que vive aquí, que me diga a mí si yo estoy mintiendo. Hay como 3 o 4 pastores o 5 a veces en un solo templo dando culto por turno. Porque la iglesia, mi amado, los hermanos no quieren cooperar. Oh, pero tú los ves en Walmart comprando y gastando, gastan 200, 300 dólares comprándole regalo a medio mundo, hasta Santa Claus, que no existe, le compran también un regalo. Se van a los restaurantes, dan $1 en la iglesia, pero se van a un restaurante y gastan 30, 50 dólares en ofertas número 1 y número 2, llenándose la panza como ballena del océano Atlántico. Entonces, cuando Dios no bendice la casa, no es culpa del pastor, es que el pueblo tampoco coopera. Cuando Dios mandó a Moisés a levantar el tabernáculo, ¿de dónde sacaron las materias? ¿Dónde sacaron el material? ¿Dónde sacaron el oro, el cobre, la plata? No, dale, yo espero. ¿De dónde lo sacaron? ¿Que Moisés fue a la ATM a sacar todo eso? ¿Que cayó del cielo? No. Dios le dio instrucciones a Moisés. Ve y recoge todo lo que dé el pueblo. Es decir, ya Dios había tocado los corazones. Pero había algo interesante que Dios dijo. Dijo, recoge todo lo que tú puedas recoger, de oro, plata, cobre. Pero el que no lo dé con buen corazón, no lo recoja. Dando a entender que el tabernáculo Dios no quería que se levantara habiendo recogido materiales de personas tacañas y que lo hayan dado con un mal corazón, o quejándose, o refunfuñando. Dios no quiere ese tipo de basura. Entonces hay personas, mi amado, que no diezman, pero la ofrendita que dan, la dan quejándose también. Entonces no des nada. Pero cuando te veas en una crisis, miren, mi amado, realmente yo quisiera, Dios me ha bendecido a mí porque Él sabe. Yo no tengo que publicar por aquí a quién yo le doy y a quién yo ayudo. No tengo que hacerlo. Pero Dios, eso está grabado, porque de hecho hay 3 cosas que se supone que tú no lo hagas en público: la oración, el ayuno y limosna. Esas 3 cosas, cuando la gente hace en público y sacan fotos y todo, ya perdieron. Esas 3 cosas se hacen en secreto, porque Dios entonces recompensa ¿en qué? En lo público. Aprendan. No lo voy a durar toda la vida. Pero si usted no quiere cooperar con la iglesia, no lo haga, pero no enseñes de que no existe o de que no está vigente el diezmo. El diezmo está más vigente que lo que estás tú en este siglo. Sí existe, usted debe de diezmar por fe. Usted lo debe de hacer porque usted entiende que hay una bendición de parte de Dios. No es que esto es un tome y dame. Es que tú lo haces por fe. Tú lo haces porque tú sabes que a última hora lo que Dios está exigiendo es muy poco de lo que Él te está permitiendo que tú retengas. Él te permite el 90% y aún así el 90% lo malgastamos y lo desperdiciamos. Él te permite que tú goces de los 90% para que tú puedas administrarlo bien como debe de ser. Pero claro, la gran mayoría de nosotros, eso es lo que necesitamos: cursos de buena administración, porque en eso estamos fatal. Estas cosas, estas preguntas, como dije, pues
causan a veces un poco de controversia porque la gente que no saben a veces están buscando eso mismo, una excusa, una razón. Y yo puedo seguir enumerando otros temas, pero y otras preguntas tontas y bobas. Por ejemplo, personas que de cada rato, y cristianos también, que yo los veo que están diciendo sobre un ser querido que murió, ya sea su padre o su abuelo o un hermano o un hijo incluso. Tú los ves que dicen, ay, fulano me está velando desde el cielo. Él me está velando, me está cuidando, o ella me está velando y me está cuidando del cielo. Eso es falso. Y yo sé que esto va a afectar a muchas personas que pues obviamente pues su mami y su papi lo tienen en el cielito, porque en la última hora no se sabe si están en el cielo, pero lo tienen en el cielo, o a su hermano o a su hermana lo tienen en el cielo, que es un poco contradictorio. Voy a abrir esta pausa rápido. Es un poco contradictorio que enviemos a todo el que se muera al cielo, pero nosotros mismos no estemos seguros si vamos a ir al cielo. Bueno, se acabaron las alabanzas, déjame cerrar eso ahí. Pero envían a todo el mundo al cielo para luego decir, ay, fulano me está velando desde el cielo. Mire, señores, según Eclesiastés, capítulo 9, del 5 al 6, establece claramente que solo los vivos, nosotros que estamos vivos, sabemos que algún día vamos a morir, pero el que muere ya no tiene memoria de este mundo. Ya no tiene memoria, se le acaban sus envidias, sus celos, sus discordias, su odio. Se le acaba en el momento que muere. No tiene memoria. Entonces, si no tiene memoria de este tiempo, ¿cómo se va a acordar de quién tú eres? ¿O cómo se va a acordar de estar velando por ti? Es lo menos que va a estar haciendo. No hay memoria. Sea en el cielo o en el infierno, no hay memoria de este mundo. Aunque sí, en cuanto al infierno se refiere, y creo que la única razón por la cual la Biblia alude que, por ejemplo, en el caso del rico que murió y abrió los ojos en el Hades, en esa referencia, que eso no es una parábola, eso es una historia verídica que Jesús estaba contando, la única razón por la cual yo creo que Jesús estaba contando eso e indicando que ese hombre rico tenía memoria de que tenía hermanos, en la cual quería que se le fuera y se le avisara a que no vinieran a ese lugar, es porque el infierno es un lugar que, aparte de ser como castigo, aparte de ser una separación de Dios y de su paraíso, como castigo adicional, Dios permite que las personas tengan el uso de la razón y de su conciencia. Es decir, que la persona sepa dónde está, pueda sentir lo que está sintiendo y que pueda recordarse del por qué llegó a ese lugar y las cosas que dejó atrás, familia, casa, propiedad y todas esas cosas. O sea, yo pienso que es porque ese va a ser el castigo. Es un tormento. Es un tormento. Es como único yo puedo pensar, pero aún eso no significa de que una persona en ese lugar se pueda comunicar con nadie aquí en vida. Pero refiriéndose específicamente a personas que están en el cielo, no puede ser que una persona que esté en el cielo, en el lugar de reposo, como ganancia y como victoria, que Dios le permita tener facultad, que es algo tormentoso, de pensar de que tiene gente que dejó gente acá atrás o hijos acá en el mundo y que esté velando. O sea, es más, eso es ofensivo a Dios. De que la gente diga, ay, mi mamá me está velando en el cielo, mi papá me está velando en el cielo, o mi abuelo me está velando en el cielo. Es una ofensa a Dios, porque se supone que sea Dios a quien tú estés diciendo que te está velando, no muertos. Bueno, se acabaron las alabanzas. Yo creo que esto no va bien ya. Creo que voy a tener que ir cerrando ya este mensaje, pero anyway.
Preguntas tontas, señores, entre tantas que hay. Entre tantas que hay. Son preguntas que se hacen porque las personas carecen de conocimiento bíblico. Y yo no entiendo, porque yo pensaría que en este tiempo que estamos viviendo ya las personas estarían un poco más inclinadas a tener más conocimiento bíblico, porque el YouTube, estas páginas de Facebook que hacen posible que personas como nosotros salgamos al aire para tratar de tocar estos temas con la simpleza que se pueda, con el fin de educar a las personas, pues uno pensaría que pues habría más personas que tengan más un conocimiento más amplio, que puedan decir, ok, recibí una contesta de preguntas que tenía, pero me parece que no. Me parece que yo creo, honestamente, que estamos en unos tiempos donde hay una intención, ¿sabe?, adrede, de querer cuestionar la palabra de Dios. Y en hacerlo, entrar en una línea fina, o cruzarlas más bien, en cuestionar la existencia de Dios y los designios de Dios y las intenciones de Dios y el propósito y el plan de Dios y la voluntad también. Y cuando eso ocurre, mi amado, es como cruzar una zona sin regreso. Porque una de las cosas y una de las estrategias muy sutil del diablo es lograr convencerte de que lo que tú conoces no es la verdad, o de lo que tú tienes por fe o por esperanza no es de por todo nada de eso. Recuerden que esto fue lo que precisamente ocurrió en el huerto del Edén, cuando él se atreve a desafiar el pensamiento de Eva. Dice, no, pero Dios dijo. Y el Satán viene y le dice, lo que pasa es que, o sea, y puso en tela de juicio y la puso a pensar. Lo que pasa es que él sabe que en el momento que tú comas, la mente se te va a abrir, dando a entender o insinuando que Dios es egoísta y que tal vez hay algo que tal vez Dios no quería compartir con ellos, que a lo mejor ellos tenían algún derecho de reclamo. Y cuando eso ocurre, cuando el enemigo trata de infiltrar en tu mente y en tu corazón, de que tal vez hay un secreto que Dios está reteniendo, que tú mereces conocer, entonces tú entras en una zona roja. Y por eso vemos un montón de herejes, vemos gente confundida, vemos gente cuestionando. Una de las cosas que cuestionan ahora mismo, y esto yo lo he tocado muchísimas veces, es el arrebatamiento. Yo con gente así, mano, de verdad a mí me da miedo. Porque si cuestionamos eso, vamos a cuestionar muchas otras cosas más. Esa es la realidad. A mí nadie me va a convencer de eso. Cuando tú comienzas a cuestionar una cosa, tú vas a cuestionar las demás. Tú puedes cuestionar el comportamiento de un ser humano. Tú puedes cuestionar incluso hasta las enseñanzas de un ser humano. Pero cuestionar a Dios y la Biblia, eso es un peligro. Es un peligro. Sí, como dije al principio, no lo que tenemos como Biblia, que la palabra Biblia viene del término, de la terminología biblioteca, porque es una pequeña biblioteca de 66 libros. Y sí, se entiende, y yo entiendo que no está en orden, que está escrito por hombres, no está escrito por el dedo de Dios. ¿Me entiendes? Está escrito por hombres que vieron, que fueron testigos oculares, que de ahí donde sacamos la palabra sinopsis. Sinopsis es testigos oculares. 3 evangelios sinópticos y 1 teológico.
El teológico es el evangelio de Juan. Los demás son evangelios sinópticos, son evangelios escritos por hombres que fueron testigos presenciales. Con la excepción, se cree, de Lucas, que es el conocido como el médico, que recibió la información por boca de otro. Por ende, aún sus documentos, aunque son inspirados y se pueden conectar con los otros evangelios, no obstante, Lucas como tal no fue un seguidor de Jesús hasta mucho después. Y de hecho es el autor del libro de los Hechos. Eso quiere decir que Hechos es la parte 2 del evangelio de Lucas, por si no lo sabía. Entonces, pues, yo entiendo que hayan muchas preguntas, yo entiendo que hayan muchas dudas, yo entiendo que hayan muchas cosas en las cuales no se entienden. Pero Deuteronomio, si no me equivoco, 30:30 o 29:29, establece que hay misterios que solamente le corresponden a Dios. Pero lo que está revelado es para usted y para mí. Lo demás, ni intente. Porque si se mantiene como un misterio, pues un misterio es. Es un misterio, es un enigma. Pero tratar de nosotros, que es lo que yo he estado viendo hoy en día en la iglesia, que buscamos sacarle punta a algo que no hace falta. Sacarle punta, pues entonces nos metemos en problemas. Se confunden la gente, señores. Porque hay gente que no quieren estar confundidos solo. Ellos quieren también confundir a los demás. Y crear discordia también. Entonces ahora usted entiende por qué hay iglesias que no pueden sostenerse. Aquí es muy típico, aquí en Estados Unidos es muy típico que un pastor, como en el caso mío, que un pastor tenga que dedicarse al trabajo secular. Que de hecho no hay nada malo con eso, porque yo pienso que mientras usted tenga salud, trabaje. Pero es muy típico que un pastor tenga que estar trabajando, pero no tan solamente para pagar las responsabilidades de su hogar, sino también las de la iglesia, porque la iglesia no quiere cooperar. Porque rápido lo primero que sacan, no, pero si Dios lo puso, pues entonces Dios lo va a respaldar. Bueno, entonces ¿para qué tú estás yendo ahí? Porque tú eres parte. Tú eres parte de esa voluntad de Dios al poner un pastor. Tú eres parte de eso también. Pero si tú no quieres cooperar, entonces no venga ahora a decir, no, pero es que si Dios lo puso, Dios lo va a respaldar. Pues entonces, ¿quién te puso a ti en esa iglesia? Porque si no fue Dios, entonces lárgate. Tienes que irte entonces. Porque si para cheerleader, entonces para eso jugamos deporte. Esto no es deporte y esto no son bleachers. Esto es, usted va a la iglesia, coopere, ayude. Porque ahí bendice Dios. Bendice a todo el mundo, no es nada más el pastor. Nuevamente, estoy sacando a los pastores que son honestos, que no son vividores. Los que son vividores, ya esos son ladrones. Esos, por culpa de ellos, es que tenemos el dilema de la gente cuestionando este asunto de la cooperación en términos de lo que es el diezmo y la ofrenda. Y tú ves que hay ahora un montón de teólogos que no se sabe de dónde salieron y ahora están cuestionando. Gente, mi amado, que realmente deberían de estar utilizando su talento y su don que Dios le ha dado para la enseñanza, para enseñar correctamente. Pero hay una advertencia muy seria, que tú no la ves en ningún otro ministerio. Tú no lo ves con el pastorado, con el evangelista, con el profeta. Bueno, con el profeta sí lo hay. El castigo de que si Dios no habló y tú profetizas y no se cumple, tú eres considerado un falso profeta. Pero eso es en términos de reputación. Pero el maestro tiene una advertencia, y es que dice la Biblia que no todos debiéramos ser maestros, trayendo sobre nosotros condenación. No todo el mundo es llamado a ser maestro. Por eso yo soy una persona fiel, creyente en que el que es pastor
debe de ser maestro. Si no tiene el don de la maestría, sálgase de ese llamado corriendo. Ese es mi consejo. Pero nuevamente estamos en una generación que hoy en día tú no le puedes decir nada a la gente, porque rápido uno tiene envidia, rápido es que, como tú no estás haciendo, ok, está bien. En el día de mañana, y mañana me refiero a un futuro, cuando estemos delante de Dios, entonces sabremos si lo que hicimos de verdad estaba bien o no. Pero hay un montón que están enseñando erróneamente y por eso es que vemos estas preguntas sin sentido, estas preguntas que realmente uno dice, Señor Dios mío, pero no leen Biblia, no estudian, se dejan llevar por lo que otros dicen. Y tú lo ves que porque uno tiene un podcast donde tiene miles o millones de seguidores, rápido hay que entonces hacerle caso. Porque, mire mi amado, ¿sabía usted que hoy en día la inteligencia artificial, muchos podcasteros lo están utilizando para crear una audiencia que en realidad no existe? Porque honestamente, déjame serle sincero, y me voy a salir un poco del tema. Pero nosotros los hispanos, me voy a concentrar en el hispano. Nosotros el hispano nos gusta respaldar y apoyar las sandeces y las estupideces. Y hay veces que yo no me explico cómo una persona puede tener tantos seguidores con tantas estupideces que transmiten. Yo no lo entiendo. Pero ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Cualquiera sale haciendo mueca y ahí va, se hace una sensación de la noche a la mañana. Haciendo unas estupideces, se hace, bueno, lo declaran rápido un bueno, le dan el título de podcastero, youtuber. O sea, yo no entiendo, mano. Y son cosas que uno dice, pero ¿en qué cabeza cabe? Y yo recuerdo incluso una vez la doctora Polo en uno de sus ¿verdad? De sus programas, atacando eso mismo, diciendo es que estamos viviendo en unos tiempos donde las redes sociales, quienes los acaparan son personas que carecen de identidad y que como único van a recibir atención es haciendo payasadas. Cristo nunca hubiese utilizado estas redes sociales, nunca. Es que yo estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso. A lo mejor algunos de los discípulos sí, porque constantemente tú podías discernir que algunos de ellos se hubiesen inclinado a la mundanalidad por la forma en que eran y cómo se comportaban y las dudas y el miedo que a veces proyectaban estando con Jesús, daban a entender que posiblemente algunos de ellos se hubiesen hasta deslizado. Pedro se hubiese ido a una barra a beber en el momento que negó a Jesús. Si se hubiese sido en estos tiempos, oh claro, lo hubiésemos escogido en una esquina por ahí, bebiendo, atribulado. En estos tiempos, cuando los discípulos se encontraron en medio de una tormenta en alta mar y que no sabían qué iban a hacer, hace rato en estos tiempos, hubiesen dicho, mira, hombre, no, estamos por acá perdidos y solos, con todo, no, hombre, no olvídate de eso, y se hubiesen desviado. La actitud hubiese sido una pésima. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian. Los siglos, el siglo ha cambiado demasiado de mucho, la mentalidad de la gente ha cambiado demasiado. Hay gente más odiosa, hay gente menos amorosa, hay gente que menos no tienen compasión, hay gente que todo lo critican, peor que los tiempos de la iglesia primitiva, peor. Pero yo creo que por un lado es bueno, con esto termino, por un lado es bueno que todas estas cosas se vean porque es indicativo que ya estamos en lo último. Pero al mismo tiempo hay preguntas, mi amado, que la gente tiene que entender que más trae confusión
que lo que va a traer iluminación. Y si hay algo que usted no entiende, pues mire, pregúntale a su pastor. ¿Por qué la gente tiene, esa es otra cosa, por qué la gente tiene que venir para Facebook a hacer preguntas estúpidas? ¿Por qué no se las hace a tu pastor? Si es que tienes pastor, ¿por qué no se las hace a tu pastor? ¿Por qué tú no vas, agarra el teléfono o te acercas a tu pastor cuando estés en la iglesia y dices, pastor, tengo una pregunta? Pero no, tenemos que salir a los medios, a las redes sociales, buscar la opinión colectiva de la gente, que ya están dañadas, que ya están confundidas, que ya están algunas de ellas perturbadas, que algunas otras están cansadas de la religión y de Dios y de todo el mundo y de las 7000 vírgenes. Entonces salimos a las redes sociales a hacer preguntas donde lo que vamos a recibir es algo contaminado y dañado, en vez de preguntarle a hombres que están conectados con Dios, que constantemente están orando por ti, que constantemente se pelan las rodillas porque saben lo cabezón o lo cabezona que tú eres, pero tú quieres ir a las redes a hacer preguntas tontas, sin sentido, que no te van a ayudar y que no te van a motivar, porque yo he visto gente que después que tú los tratas de educar, te salen detrás para adelante. Entonces, ¿para qué hacer la pregunta? Cuando tú los educas y le das con base bíblica y todo, te forman un problema. Entonces, ¿para qué hacer la pregunta? Entonces, la situación no es porque quieres aprender, es porque quieres entrar en discordia. Yo recuerdo en una ocasión, cuando estábamos, y esto se ve de cada rato cuando uno reparte tratados, siempre hay uno que viene a querer como que probar tu conocimiento. Algunos lo hacen para probar el conocimiento, ¿me entiendes? Pero preguntas como, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Esas son preguntas estúpidas. Que si quién creó a Dios. Mira, eso ni el diablo sabe. Ni el diablo te puede contestar eso. Nadie sabe. Ya Dios había existido desde antes de todo crearse. Nadie sabe. Ni el mejor ángel o arcángel que tú puedas conseguir y nombrarme, no te lo va a poder saber, decir ni explicar. Nadie sabe. Son preguntas y son misterios que la gente quiere adrede tener una respuesta. ¿Por qué a mí me permite, pero no a otro? Bueno, tú asumes que tú eres la única persona que está pasando por ese problema. Tú asumes que tú eres la única persona. Tú no eres la única persona. Todo el mundo sufre. Todo el mundo pasa por un caos. Lo que pasa es que tú te encerraste en tu burbuja y tú piensas que tú eres la única atacada o el único atacado. Entonces te hacen la víctima. No, tú no eres la única persona. Todo el mundo está sufriendo. Otra pregunta que yo escuché decir fue, si ustedes son cristianos, ¿por qué ustedes pasan las mismas pruebas y pasan las mismas situaciones que un impío? Porque somos humanos. El ser cristiano no nos convierte en superhombres. El ser cristiano no nos hace exento de pasar situaciones adversas. El ser un cristiano, un hijo de Dios, de momento esto no es que automáticamente somos trasladados a otra vida, estando aquí en el mundo, donde somos intocables. No, pasamos las mismas, somos afectados de igual manera. La única diferencia es que el hijo de Dios tiene una fe y una confianza en que Dios está con él, no importando lo que esté pasando, y tendrá la fuerza para poder sobrepasar esa prueba. Pero el impío no. El impío va a tener que depender de recursos externos, incluyendo su propia fuerza. Esa es la diferencia. Y por ahí sucesivamente un montón de otras preguntas. La idea aquí es esta, señores, para cerrar. ¿Usted tiene preguntas? Hágasela a Dios. ¿Dónde está tu uso de
o tu capacidad de orar, o dejaste de orar. Porque esa es otra. La gente dejaron de orar. Dejaron de orar. Al dejar de orar, pues entonces claro, te van a venir miles de preguntas. Y no vas a saber hallar dónde encontrar la respuesta porque dejaste de orar. Y cuando se deja de orar, mi amado, por experiencia, hay como uno como que vive sin dirección. ¿Tienes preguntas? Hágasela a Dios. ¿Tienes dudas? Dios te las va a aclarar. ¿Estás confundido en algo? Dios no es un Dios de confusión. Quiere decir que hay un espíritu estorbándote. Busca la manera de reprender eso, que Dios traerá claridad a tu vida. Y sobre todo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el Dios de la cual nosotros servimos. Dios me lo bendiga, mis amados. Dios le guarde. Espero que les haya gustado. Comparta el video. Para el... ¿Cuándo vaya a ser? No sé si vaya a ser el domingo o antes, pero le traeremos otro temita que ya lo tenemos ahí ya cocinado, ya le echamos la salsa Goya y todo, ya está preparado y cocinadito, y vamos a tocar el temita y yo estaré anunciando. Así que mis amados, si nos ven por medio de la plataforma de YouTube, por favor, suscríbase, denle la campanita, denle un like, para que así usted sea notificado cada vez que subamos nuevo contenido. Estamos casi, todavía nos falta bastante para llegar a la meta. Vamos a tratar de llegar a los 1000 suscriptores, comenzando con esa meta pequeña y luego de ahí lo que el Señor quiera hacer. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y nos vemos hasta la próxima. Chao.